Estimados suscriptores, hoy tenemos el placer de contar en el canal con uno de los mayores expertos en España sobre la felicidad, el doctor Fernando Sarraiz. Esperamos disfruten y aprendan mucho de sus sabias opiniones, llenas de sentido común, profunda sabiduría y conocimiento de la psique del ser humano. En ellas también recoge décadas de experiencia en su consulta. Disfruten del video. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, sobre todo porque a uno siempre le gusta que le escuchen, ¿no? En mi casa no me escuchan y así en las conferencias y en estas tengo la suerte de que hay gente que me escucha. No sé si compartirá lo que yo digo, pero por lo menos me escuchará. Bueno, entonces voy a enmarcar un poco lo que va a ser la conferencia. Yo voy a hacer una exposición teórica con ejemplos prácticos de una media hora de un tema y luego daré 6 consejos que también los explicaré. Y entre todo espero que sean 45 minutos o 50 minutos y luego las preguntas. Entonces, el título que habla del optimismo y de la fortaleza, será unos elementos que aparecen en un esquema que yo voy a explicar ahora de entrada como índice y luego matizaré, explicaré en concreto. Entonces, como dicen los niños cuando tienen que leer un texto, dicen, pero no hay dibujos, no hay fotos, pues claro, solo el texto es un poco rollo, ¿no? Entonces, me gustaría que el dibujo que vamos a tener en la cabeza para exponer es el de un árbol, el de un árbol. El árbol tiene unas raíces, tiene un tronco y tiene unas ramas y luego da unos frutos. Esta es un poco la imagen que yo voy a tener para ir eh, organizando y orientando la conferencia teórica. También es bueno que lo tengan en la cabeza. Entonces, las raíces porque en este tema es el árbol de la vida mental. El árbol de la vida mental que da como fruto la felicidad. Los frutos son la felicidad. Porque, ¿por qué yo insisto en el tema de la mente positiva, la mente optimista, la mente sana, la mente madura? Porque quiero intentar equilibrar un poco el empeño que hay hoy día por tener salud física y tener salud física para vivir muchos años. Pero claro, si vivimos muchos años, pero estamos amargados, frustrados, deprimidos, angustiados, estresados, pues vamos a sufrir más. Pues, porque si estamos mal psicológicamente, quizás es mejor no vivir tantos años, para sufrir menos. Esa preocupación por lo físico, la salud física, el tema del qué hacer con los virus, qué hacer con el cáncer, la dieta mediterránea, el colesterol malo que hay que evitar, la obesidad mórbida que hay que evitar, el deporte para estar físicamente bien. Entonces, es bueno porque si el hombre no cuida el cuerpo que ve, difícilmente va a cuidar la mente que no ve. Pero no nos podemos quedar solo en cuidar el cuerpo que se ve. Bueno, pues en esta preocupación por la salud física también está la preocupación por la apariencia física. YouTube está lleno de youtubers que te enseñan a hacer coaches, que te enseñan a hacer deportes para estar físicamente bien o que te enseñan a vestirte elegantemente y estar guapos, elegantes, en forma física, ¿no? Hay una preocupación enorme por tener una apariencia agradable, para gustar a los demás y cuando gustamos nos quieren y si nos quieren somos felices. Y entonces se ha puesto muy de moda pues, los piercing, los tatuajes, la musculación, la depilación láser, el moreno de máquina, ahora ya no hace falta máquina porque hay sol, el estilismo, la fashion, y hay un gran empeño, una gran dedicación de tiempo y de dinero para tener una apariencia física. No está mal, ni la salud física ni la apariencia física buena, pero creo que es importante también para equilibrar o para balancear tener una mente positiva, una mente 10. ¿eh? Y eso también requiere algunos coaches
Y por eso yo voy hablando por ahí en las conferencias y ahora mismo en las conferencias por internet para hacer hincapié en la parte mental. Bien, entonces volvemos al árbol. Entonces el árbol tiene unas raíces. Las raíces es el temperamento, lo que es biológico, ¿no? Hay una predisposición pues, a la extroversión y otros a ser introvertidos. Cada uno tiene que mejorar, el ser extrovertido tiene que ser un poquito más reflexivo y no ser todo expansivo y un poco más guardar el silencio para encontrarse y hablar consigo mismo. El introvertido pues tiene que luchar para ser un poco más extrovertido y todo el mundo tiene que mejorar. El temperamento. No voy a hablar mucho del temperamento porque ya tengo un libro que habla sobre eso. Tampoco voy a hablar del tronco, que es, por falta de tiempo, que es la personalidad madura, ser una persona sensata, madura, dueña de sí misma. Y me voy a detener más en las ramas, las 3 ramas que tiene este árbol, para dar el fruto de la felicidad. Y luego hablaré un poquito del fruto, y las 3 ramas y el fruto. Y allí, en ese contexto, saldrá el optimismo, la personalidad positiva, etc. Entonces, las ramas importantes de este árbol son 3. Hago un pequeño parón porque creo que es importante captarlos. El primero es la racionalidad, ser racionales, que significa pensar, reflexionar, razonar, para descubrir la verdad. La verdad de nosotros mismos y la verdad del mundo. Y descubrir cuál es el camino adecuado para vivir una vida feliz. Porque solo tenemos una vida. No volvemos a vivir. Y cada día que no somos felices es un día perdido. Entonces, la racionalidad. Después está la libertad. La libertad que tiene que ver con la voluntad. La voluntad es la que es libre. Pero si la voluntad es muy pequeñita, la libertad es muy pequeñita. Y el tamaño de la voluntad se llama fortaleza. Una persona fuerte, una persona con voluntad fuerte, pues es una persona que manda a él y por lo tanto es libre. Las personas con voluntad pequeña, al final manda la afectividad. Y la afectividad la manipula el mundo exterior, porque me provocan emociones y sentimientos las cosas que pasan a mi alrededor. Entonces, libertad tiene que ver con la voluntad y, por lo tanto, tiene que ver con la fortaleza de la voluntad. Y aquí saldría un poco el título de la fortaleza, que requiere un entrenamiento, como el cuerpo. Y la tercera rama es la afectividad positiva. Razón, voluntad y afectividad. Pero la afectividad positiva, porque la afectividad negativa no da como fruto la felicidad. Y la afectividad positiva son las emociones y sentimientos positivos, que fundamentalmente se reducen a 2: paz y alegría. Paz tiene diferentes nombres, es calma, sosiego, tranquilidad, relax, etc. Y la alegría, pues no hace falta explicarla, es lo contrario de la tristeza, es la energía corporal, el disfrute de la vida y el pensamiento positivo, el optimismo. Una persona alegre está optimista, una persona triste está pesimista. Por lo tanto, el optimismo depende de la alegría de la afectividad. Entonces, voy a explicar, estas son las 3 ramas, y voy a explicar un poquito la importancia de cada una de estas ramas. ¿Para qué son importantes estas ramas de cara a ser feliz? No solo ahora, durante el confinamiento, el coronavirus, sino también a lo largo de la vida. Porque tenemos que aprovechar ahora a entrenarnos psicológicamente para ser más fuertes y así poder ser más dueños de uno mismo y ser más libres. Entonces, racionalidad, la racionalidad. La racionalidad nos permite conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos. Saber cómo somos. Saber qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos entristece. Por lo tanto, tiene mucho que ver el autoconocimiento con el conocimiento de la afectividad. Hay mucha gente
que está tan atentos al mundo exterior porque tiene tantos reclamos, las series, las películas, las fotografías, los chats, que está continuamente viviendo en el mundo exterior y no vive en el mundo interior. No piensa en uno mismo, no piensa por qué me enfado, por qué me entristezco, por qué quiero tal cosa, por qué me gusta tal cosa, por qué estoy a gusto con esta persona, por qué no estoy a gusto con esta otra persona, porque no tengo tiempo para hablar conmigo mismo. El hablar conmigo mismo es reflexionar. El hablar conmigo mismo es un diálogo interior entre cabeza y corazón. Quiero ser feliz, pero me siento triste. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no consigo estar contento si quiero ser feliz, ¿no? ¿Qué es lo que me lo impide? ¿Qué obstáculos hay, ¿no? Bien, entonces, la racionalidad permite el autoconocimiento y el conocimiento del mundo exterior y de saber qué es lo que en el mundo exterior me hace sentir bien y qué me hace sentir mal. La racionalidad o la razón es como el GPS que me guía por el camino de la felicidad. Y el camino de la felicidad es el camino del bien. Todo el mundo sabe que cuando hace lo que debe, se siente bien. Que cuando no hace lo que debe, se siente mal. Y lo que debemos hacer, todo el mundo lo sabemos, porque desde pequeñitos nos lo han dicho los padres, los hermanos, los profesores, es el bien. Lo que tenemos que hacer es el bien. Nadie piensa que el deber lo que tiene que hacer es el mal. Nadie. Bueno, los psicópatas. Los psicópatas les encanta hacer el mal, hacer sufrir, porque les hace sentirse vivos, ¿no? Tiene una falta de resonancia afectiva, pero los psicópatas son enfermos de la personalidad, son un número reducido de personas. Entonces, la razón nos dice cómo somos, cómo debemos ser, qué tenemos que hacer para ser felices. ¿Y dónde nos lo dice la razón? Nos lo dice en una pantalla que se llama conciencia, en la conciencia, nos va diciendo. Pero en esa pantalla, la razón pone sus ideas. Tienes que trabajar, tienes que madrugar, tienes que tratar bien a tu mujer, tienes que educar a tus hijos, tienes que ser honrado, tienes que tratar con cariño a los tuyos, el bien. Pero a continuación aparecen siempre otras ideas, que son las de la afectividad, por esa división interior que hay en el hombre entre cabeza y corazón. Y la madurez psicológica es lograr progresivamente, porque no se llega a la plenitud, no somos ideales ni somos perfectos, conseguir un equilibrio, una armonía entre cabeza y corazón. Es como un baile, hay que estar conjuntados, porque si no nos pisamos unos a otros, ¿no? Entre cabeza y corazón. Y entonces la razón dice lo que hay que hacer, que es lo bueno, para sentirnos bien. Y la afectividad, cuando cuesta, porque lo bueno cuesta más que lo malo, es decir, el que algo quiere algo le cuesta y generalmente lo que se quiere es lo bueno, cuesta, pues la afectividad suele decir, bueno, sí, pero ahora no es el momento, o no estoy en condiciones, o estoy muy cansado, o no tengo el ánimo suficiente. Es decir, la afectividad pone a veces resistencias a lo que cuesta y lleva a posponer, ¿no? A dejar para mañana lo que hay que hacer hoy. Por eso el refrán castellano, que siempre son sabiduría popular, sabiduría de la razón, para orientarnos en el buen camino, dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mañana cuando sea hoy lo dejarás para pasado mañana, y pasado mañana cuando sea hoy lo dejarás para el siguiente día, y por lo tanto no lo harás. El dejarlo para mañana es una manera suave de la afectividad de decir no lo voy a hacer. Y aquí mando yo la afectividad. ¿Por qué me cuesta? Porque me va a hacer sufrir. Lógicamente, la afectividad no le va a decir a la razón, no hay que hacer eso, porque la razón sabe que hay que hacer el bien. Lo que va a hacer es decirle, sí, hay que hacerlo, claro, pero mañana. Y entonces lo proponemos. Eso, hay una palabra que
es nueva, pero creo que se pondrá de moda, que es procrastinar. No procrastinar, que es dejar para mañana las cosas, porque mañana no las haremos. Y por lo tanto tendremos cosas pendientes que hacer y las cosas pendientes siempre cansan más que las cosas hechas. Bien, ¿y por qué hay que hacer el bien? Vamos a preguntarle a la razón, ¿por qué hay que hacer el bien que cuesta más que el mal? Porque nos sentimos bien. Bueno, pero eso es pasajero, el sentimiento. ¿Por qué hay que hacer el bien? ¿No? Yo le pregunto a veces a los padres, ¿sabéis por qué queréis que vuestros hijos se porten bien? Y muchas veces no lo saben, porque se sabe poco de funcionamiento de la mente. Y les pregunto a los hijos también, a los jóvenes, ¿sabéis por qué vuestros padres, vuestros profesores, incluso la Guardia Municipal, quieren que os portéis bien? ¿Se han compinchado contra vosotros? No, hay una razón, hay una razón. Y la razón es que si os portáis bien, os hacéis buenos. Si nos portamos bien, nos hacemos buenos. Y si nos portamos mal, nos hacemos malos. Porque la actuación de cada persona transforma a la persona. Si yo miento, me hago mentiroso. Si yo robo, me hago ladrón. Si yo no trabajo, me hago un vago. ¿Y qué pasa si somos buenos? Es decir, si hacemos el bien y no somos buenos. ¿Por qué hay que ser buenos? Porque la gente quiere lo bueno y rechaza lo malo. Y si son personas malas, no solo las rechaza, sino las teme. Porque los malos son malos y hacen cosas malas y te pueden hacer daño. Por lo tanto, te alejas de ellos. Por lo tanto, si no eres bueno, la gente te va a rechazar y se va a alejar de ti. Y no te va a querer, porque se quiere lo bueno. Y si no te quieren, no serás feliz. Porque para ser feliz hace falta amor, que nos quieran. Igual que hace falta comer, beber, dormir. Hay una necesidad, en este caso afectiva, que es la necesidad de amar, de ser amados, pero lógicamente para ser amados hay que amar, porque el que es amado y no corresponde con el amor es un egoísta y al final la gente también le rechaza, porque no corresponde al amor. Entonces, hay personas que viven insatisfechas afectivamente, porque no son queridas. Por los demás y a veces por ellos mismos no son queridos, porque es difícil quererse a uno mismo cuando uno es y sabe que es mala persona. A los demás les puedo engañar un tiempo, aparentando que soy muy bueno. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pero a mí mismo no me puedo engañar, aunque hay mucha gente que se autoengaña para no sufrir. A veces pregunto a los que me escuchan, ¿pero por qué mentimos? ¿Por qué la gente miente? ¿Tiene alguna finalidad mentir si la gente no quiere a los mentirosos? Pues uno miente no porque la razón diga que es bueno, no porque la voluntad quiera no quiera que seamos mentirosos, porque así nadie nos va a querer, sino porque tenemos miedo. Tenemos miedo a sufrir las consecuencias de la verdad y preferimos mentir. Y no solo mentimos a los demás, sino nos mentimos a nosotros, nos autoengañamos para no sentirnos culpables, para no sentirnos responsables de los errores, etc., ¿no? Y entonces necesitamos cariño, todos. Eso yo por lo menos lo he comprobado porque a veces pregunto en las conferencias, ¿hay alguien de aquí que no necesite cariño? Y nadie levanta la mano. Y a continuación pregunto, ¿alguno de ustedes que necesita cariño le ha dicho en el último mes a alguien, necesito cariño? ¿Me das un abrazo? Necesito cariño. ¿Me dedicas algo de tiempo? ¿Me escuchas? ¿Me dices algo agradable? Porque los que me quieren me dicen cosas agradables y me hacen sentirme querido. Y muy poca gente o nadie dice necesito cariño. Es como si fuese una vergüenza, ¿no? Se puede decir que tengo hambre, tengo sed, pero no se puede decir que necesito cariño.
Es otra vez la importancia del cuerpo. Para el cuerpo sí que se le pueden decir cosas, las necesidades que se tienen, que cuando están insatisfechas hacen sufrir y por lo tanto no te dejan estar contentos. Pues la necesidad de cariño insatisfecha no te deja estar contento, te hace sufrir, porque todas las necesidades hacen sufrir si no están satisfechas. Y cuando son satisfechas, hacen feliz, hacen sentirse bien. Pero hay que pedirlo, el cariño, ¿no? Y muchas veces para recibirlo hay que darlo. Y pues entonces, en esa pantalla de la conciencia, la razón dice lo que está bien y la voluntad procura hacerlo, pero la afectividad se resiste. Y es necesario una fuerte voluntad para vencer la fuerza de la afectividad que se opone. Porque la afectividad lo que quiere es sentirse bien ahora o dejar de sentirse mal ahora, aunque luego me arrepiento. Si ahora estoy sufriendo mucho y sé que 2 whiskies me alivian mucho, pues yo me los tomo porque lo que quiero es sentirme bien. O si sé que estoy estresado y sé que una tableta de chocolate entera me hace sentir bien, pues me la tomo. Luego me arrepentiré porque estoy con sobrepeso, pero la afectividad no piensa las consecuencias, eso lo piensa la razón. Y cuando la afectividad va por su cuenta y vence a la voluntad, pues hace cosas que luego nos arrepentimos. Pero tiene otra solución el sentimiento de arrepentimiento, que es volver a tomarse otra tableta. Porque si me arrepiento y me siento mal, pero me tomo otra tableta, me siento otra vez bien. Y entonces esa repetición de hacer lo que la afectividad me pide, que es el placer, que me hace sentir bien a corto plazo, como se acaba pronto y tengo que repetirlo, y se acaba y tengo que repetirlo, me lleva a las dependencias y a las adicciones. Y es llamativo. En la época de Internet, donde todo está en Internet y todo se sabe a través de Internet, que siga habiendo hoy en día tanta gente adicta a muchas cosas. A las compras compulsivas, al juego patológico, al tabaco, al alcohol, a las drogas, al sexo, a las series, a los videojuegos, al fútbol, porque hay gente que está enganchado al fútbol. Bueno, pues es una pena porque todas las adicciones y todas las dependencias lo que te quitan es la libertad, que es la segunda rama, la libertad. ¿Por qué? Pues porque no manda la voluntad, manda la afectividad. Y para conseguir vencer a la afectividad, para conseguir que la voluntad tenga fortaleza y pueda no reprimir la afectividad, sino encauzarla, orientarla, para que las dos fuerzas que mueven al ser humano, que es la afectividad y la voluntad, se dirijan en la misma dirección, se potencien, en vez de entrar en conflicto, uno para un lado y el otro para el otro, rompe a la persona, ¿no? Porque el conflicto psicológico es entre cabeza y corazón y crea ansiedad, crea tensión. Tengo que estudiar pero no me apetece. Tengo que ir a visitar a mi suegra y me pongo de los nervios. Tengo que castigar a mi hijo pero me siento mal cuando le hago sufrir, ¿no? Entonces, ese conflicto continuo, ¿no? Si uno no aprende a resolverlos de acuerdo con la razón, acaba resolviéndolo de acuerdo con la afectividad, que lo que hace es dejar pasar, no hacer las cosas para no sentirse mal. Y así lo único que creamos son problemas cada vez más gordos, porque la razón es la que sabe cómo resolver los problemas y cómo andar por el camino que nos hace felices. Bien, entonces, racionalidad, libertad, qué pena, ¿no? Cuánto se habla de libertad, 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 y qué poca libertad hay hoy en día con tantas adicciones. Ya hoy estos días estaban saliendo en la prensa, creo que hoy, que hay una ley que prohíbe los anuncios de las apuestas deportivas en las camisetas de los equipos de fútbol y anuncios de las apuestas deportivas en el horario del día. Tiene que ser por la noche, a última hora, cuando los niños no estén. ¿Por qué? Porque hay montones de jóvenes enganchados a las apuestas deportivas. Porque están preparadas para enganchar. Vivimos en una sociedad consumista y montones de personas, montones de empresas tratan de fidelizar a sus clientes.
tratan de hacer que la gente consuma productos, incluso cuando no los necesita. ¿Y quién dice a una persona si necesito o no necesito algo? La razón. Pero no interesa que se piense. No interesa que se piense si necesito un par de zapatos más. Porque si pienso, veré que no lo necesito, porque tengo 150 pares de zapatos en una habitación con cajitas de estas de los chinos, hasta el techo. Me refiero, tengo una paciente, mujer, que tiene eso, 140 pares, una habitación entera con zapatos. ¿Por qué? Porque cada vez que se siente mal, sabe que si se compra unos zapatos nuevos se va a sentir bien un rato. Y no los compra porque los necesito, no los necesito, sino para sentirse bien. Y eso es la afectividad. Entonces, no interesa que piense la gente, sino que se busque sentirse bien. Y entonces las cosas que se adquieren durante un rato hacen sentir bien. Y cuando se acaba ese sentimiento se pueden conseguir otras cosas. Y entonces el consumismo. ¿Eh? Bien, entonces la afectividad y la voluntad. La voluntad tiene como objetivo el autocontrol y tiene como acción el querer, querer. Yo estoy esta temporada en una campaña para fomentar la fortaleza de la voluntad y, por lo tanto, la libertad. Hablar mucho o decir que es importante emplear la palabra quiero, quiero. Y no emplear tanto tres palabras, que son necesito, tengo y debo. Porque tanto debo, necesito y tengo suenan a obligación, a imposición, a que no me queda más remedio, a resignación. En cambio, quiero significa un acto de la voluntad. Yo quiero pagar los impuestos, quiero respetar las normas de tráfico, quiero estudiar, quiero seguir una dieta. No necesito adelgazar, necesito o tengo que pagar los impuestos, porque ahí lo que hay es una resignación, pero no hay un acto de voluntad. Y por lo tanto, si conseguimos querer hasta en la obligación, estamos siendo libres hasta cumpliendo las obligaciones, porque las quiero. Bien. Entonces, el autocontrol, el querer y lo que se quiere, lo que quiere la voluntad siempre es el bien, pero la voluntad no sabe dónde está el bien. Quien se lo dice es la razón. Por eso la voluntad y la razón van unidas y es la cabeza. Y el conflicto entra con la afectividad. Me da vergüenza, tengo miedo, estoy triste y no tengo ganas de hacer lo que debo y por lo tanto no hago nada porque estoy desanimado. Cuando uno está triste está desanimado y no tiene ánima. Y el ánima, el alma, es lo que da vida al cuerpo. Y por lo tanto, si estoy desanimado, no tengo energía para hacer las cosas. Y por lo tanto, no hago lo que debo. Y como no hago lo que debo, me siento mal y por lo tanto me pongo más triste. Y se crea un círculo vicioso negativo que puede llevar hasta la depresión. En cambio, si estoy triste, porque no he podido evitarlo, y desanimado, pero tengo suficiente voluntad porque la he entrenado previamente, podré hacer lo que debo aunque esté triste. Y me sentiré mejor y por lo tanto me sentiré menos triste. Y será como el antídoto de la tristeza, el hacer lo que debo. Porque me hace sentir bien, porque me alegra sentir bien cuando hago lo que debo. Pero hace falta voluntad, ¿no? Igual que cuando uno tiene miedo, y la tendencia del miedo, que es una emoción negativa, porque ya propiamente el miedo hace sufrir, todo el mundo que tiene miedo sufre, solo por tener miedo, y tiene miedo porque puede sufrir, hay un peligro que me va a hacer sufrir. Pues la tentación el impulso del miedo es a huir, para evitar el sufrimiento. Pero no es muy racional eso, porque si yo quiero quitar el miedo a eso que me causa miedo, la única manera es enfrentarme a ello, hacerlo, no huir. Porque el que huye se hace cobarde y sigue teniendo miedo a eso. Y cuando vuelva a presentarse la ocasión de esa misma ocasión, vuelvo a tener otra vez miedo. Si quiero dejar de tener miedo a eso, a hablar en público, a cometer errores, a volar en avión, tengo que hacerlo. Pero para vencer el impulso del miedo a huir, hace falta una voluntad fuerte para enfrentarse a ello. Y entonces, a medida que uno se va enfrentando, el miedo va disminuyendo. También el miedo, he dicho antes,
que lleva a mentir para no sufrir las consecuencias. Es lo que pasa a veces cuando uno es profesor y está en una clase llena de alumnos y en la clase están los alumnos y ha pasado algo. Alguien ha hecho un ruido, alguien no sé cuántos, y pregunta al profesor, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Nadie. Nadie ha sido. El fantasma, siempre hay un fantasma. ¿Por qué? Porque la gente no se atreve, tiene miedo a que les castiguen, lo que sea, y no da la cara. Entonces, bueno, pues el profesor va a castigar a toda la clase, entonces pagarán la mayoría por uno que no se atreve a dar la cara y sufrir las consecuencias, que la mal es el responsable, ¿no? Y entonces, seguimos para no entretenernos demasiado, luego entran las preguntas, podemos volver atrás, racionalidad, libertad, afectividad positiva. La afectividad lleva como acto a sentir. Y lo que hace sentir bien es lo agradable y lo que hace sentir mal es lo desagradable. Lo que hace sentir bien agradable es el placer, lo que produce placer físico, placer psicológico. Hay placeres físicos y hay placer psicológico, ¿no? El hecho de acertar, tener razón en una discusión, quererse quedar con la razón. Hay gente que se empeña en quedar, como dices, es tú siempre la última palabra, ¿no? Porque entonces has ganado, ¿no? O en el deporte, vencer, el éxito, el triunfo, hace sentirse bien porque hace sentirse valiosos. Y si somos valiosos, somos admirados. Y si somos admirados, somos queridos. Y si somos queridos, la necesidad de querer se satisface y somos felices. Bien, pues el placer y el sufrimiento. Ahí está esa dicotomía, ¿no? El placer y sufrimiento. La gente que opta por el placer, porque la afectividad manda y el placer produce bienestar inmediato, suele evitar el sufrimiento. Hay gente que vive para no sufrir. Las personas que viven para no sufrir no pueden ser felices. Y de entrada parece que no es muy lógico lo que digo, ¿no? Pero como hemos quedado en que vamos a pensar, que tenemos razón para racionalizar y para pensar esto que he dicho, suelo decir otra cosa a continuación, y es: no se puede ser feliz sin amor, sin amar y ser amado, que van unidos. El que ama es amado y el que es amado ama. ¿Qué pasa cuando uno ama? El amor es una moneda y tiene cara y cruz. Cuando uno ama es feliz, pero siempre se sufre. ¿Por qué? Pues porque la persona que amo está sufriendo, por la persona que amo no me corresponde, porque la persona que amo lleva una mala vida y va a tener problemas. Siempre hay una limitación, ¿no? Y por lo tanto siempre se sufre. De hecho, se suele decir que la intensidad del amor se mide por la intensidad del sacrificio que uno está dispuesto para hacer por seguir amando a esa persona o esa cosa. Es decir, y si uno no quiere sufrir, lo que suele pasar es que se deja de amar. Cada vez encuentro más personas que son jóvenes, 35 años, les digo si están casados, me dicen que no, si tienen pareja o tienen novia, me dicen que no. Y les pregunto si tienen algún compromiso religioso, me dicen que no. Y les digo, ¿y cuándo es la última vez que te has enamorado? Me dicen, 10 años. Y yo digo, ¿pero cómo es posible que lleves 10 años sin evitar enamorarte porque tienes un compromiso con algo y por lo tanto la voluntad hace que la afectividad no se enamore porque no debe enamorarse? No hay ningún compromiso y no te has enamorado. ¿Pero cómo es posible? Por lo tanto, no es una cosa de la voluntad, no es una cosa de la razón que dice que no conviene. ¿Cuál es la razón? La razón es el miedo a sufrir. Porque la primera vez que se enamoró era la primera vez y se enamoró apasionadamente y no salió bien. Y sufrió tanto, 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 que ha cogido fobia a enamorarse y no quiere enamorarse más para no volver a sufrir. Por lo tanto, no puede enamorarse porque el corazón, el miedo, no se lo permite. Y por lo tanto, si no ama con pasión, no podrá ser feliz porque cuanto más amor, más felicidad. Y cuanto menos amor, menos felicidad. Por lo tanto, son personas que viven con miedo a sufrir. Y el miedo es una emoción negativa, no es paz y alegría, porque lo que he dicho que da el árbol que da la felicidad
tiene una rama que es la afectividad positiva, la paz y la alegría. Que son positivos. Y las emociones y sentimientos positivos son incompatibles con las negativas. Lo positivo va con lo positivo y lo negativo va con lo negativo. Entonces, el miedo, la ira, la tristeza, como emociones básicas, y la alegría como emoción básica son opuestas. Y luego existen montones de sentimientos negativos. La envidia, los celos, el rencor, el odio, la inseguridad, el sentimiento de culpa, el sentimiento de inferioridad, el sentimiento de fracaso. Todos estos sentimientos son negativos y hacen sufrir. Y si no se sabe sufrir con buen humor, con paz, con alegría, es lo que dice el refrán castellano, hay que aprender a poner buena cara al mal tiempo. Eso lo dije yo una vez a un paciente y me dijo, doctor, no es así, es al mal tiempo buena cara, al mal tiempo buena cara. Y se une ese refrán con otro refrán que dice, la cara es el espejo del alma. Los espejos siempre reflejan una imagen. Lo que refleja la cara no es si soy de derechas o de izquierdas, si soy del Madrid o del Barcelona, si soy médico o abogado. Lo que refleja la cara siempre es la afectividad. Si estoy contento, si estoy triste, y tengo miedo, y tengo vergüenza, si estoy enfadado. Por lo tanto, buena cara significa afectividad positiva, paz y alegría. Y el mal tiempo significa sufrir. Porque todas las emociones y sentimientos tienen que ver con no saber sufrir. El miedo, pues antes de sufrir, la ira cuando ya se está sufriendo y la tristeza cuando ya se ha acabado el sufrimiento. La envidia es una forma de miedo. Tengo envidia, tengo miedo a que la gente prefiera a una persona que tiene algo valioso que yo no tengo y a mí me rechace y sufra. Los celos es otra forma de miedo. Tengo miedo que la persona que me hace feliz porque me quiere mucho me deje de querer o me quiera menos o quiera más a otros que a mí y entonces sufra. Y el rencor porque me han hecho sufrir y el odio porque me han hecho sufrir mucho más que con el rencor, cuando se produce el rencor. Eso. Entonces, es muy importante, por lo tanto, aprender a sufrir. Aprender a sufrir con buen humor, con buena cara, con buena afectividad. Y eso se aprende con un entrenamiento diario. Todos los días hay que ir al gimnasio psicológico, porque todos los días hay por lo menos 6 o 7 pequeñas contrariedades que molestas, que hacen sufrir. Y si no las llevamos bien, no llevaremos bien las gordas. ¿Y cómo se llevan bien los pequeños sufrimientos de cada día? Para aprender a llevarlos con paz y alegría y no dejarnos robar la paz y la alegría por el mundo exterior, que manda más que nosotros si nos la roba. Y no somos, por lo tanto, no tenemos autodominio, autocontrol voluntario, porque somos marionetas emocionales del mundo, que nos provoca emociones negativas cuando nos hacen sufrir. ¿Cómo se aprende a llevar bien esos sufrimientos pequeños o contrariedades o problemas pequeños que nos hacen sufrir? Pues yo lo he resumido en 4 aspectos negativos, que son no quejas, no lamentos, no enfados y no tristezas cuando se sufre, empezando por lo pequeño, que nos pitan en un semáforo porque nos hemos dado cuenta que se ha puesto verde, que se nos cuelan en la cola del supermercado, que nos llevan la contraria en público, que perdemos las llaves y no las encontramos. Esas pequeñas cosas de cada día. Es el entrenamiento para no perder la paz y la alegría ante lo que nos hace sufrir. Bien, entonces, ya he visto lo de las ramas, lo dejamos un poco aquí, hablamos un poquito de la felicidad, que es el fruto, y pasamos a los consejos. La felicidad. La felicidad es hacer lo que debo, el bien, porque me da la gana, libremente. Hacer lo que debo libremente. No es lo mismo hacer lo que debo porque tengo miedo al castigo o a la multa, porque me siento obligado, que hacer lo que debo porque quiero, la palabra quiero, ¿no? Porque entonces soy libre también. Entonces, eso es lo que hace feliz. Y lo que se opone a porque quiero es la afectividad, que no le apetece, que tiene miedo a sufrir, que le cuesta y lo va a pasar mal, etc. Y por eso es necesaria la fortaleza
de la voluntad. Otra de las cosas que hace feliz es amar con obras. Y se manifiesta en un comportamiento bueno con los demás, que lleva a hacerles sentirse bien. Qué bien se siente uno, qué contento se siente uno cuando hace sentir bien a los demás, sobre todo a los que quiere. Yo le llamo a eso hacer magia blanca, porque hay una magia negra. Hay gente que se especializa en hacer sentir mal a los demás. Si son hombres, se les llama puñeteros. Y si son mujeres, brujas. Que siempre están, hombre, creo que has engordado, ¿eh? ¿Quién te ha cortado el pelo? Y esa chaqueta te la has encontrado por... Siempre son esos que saben dónde está la llaga para tocarla y hacer sufrir, ¿no? Esos, como hacen sentir mal a los demás huyen de ellos y se quedan solos y no tendrán nadie que les quiera. En cambio, los que hacen sentir bien, incluso cuando ellos se sienten mal, y lo consiguen porque están tan acostumbrados que lo hacen casi automáticamente, siempre están rodeados de personas y siempre hay personas que les quieren. Y se sienten queridos y al sentirse queridos les hace sentirse bien incluso cuando se sienten mal. Y no solo con los hechos hay que hacer sentir bien a los demás, sino con las palabras. Porque es verdad que la gente regala regalos a los que quieren, invita a comer, y etcétera, para hacerles sentir bien, pero a veces no se emplea las palabras. Una palabra a veces, y yo estoy ahora en una campaña de intentar que no se pierda una palabra castellana que es maravillosa. Uno diciéndole a alguien, sobre todo a una mujer, eres maravillosa, seguro que se va a sentir bien. Y no cuesta nada de dinero. Eres maravillosa. Que no significa eres perfecta, ideal, porque maravillosa tiene que ver con la cualidad, no con la cantidad. Eres maravillosa. O muy bien eso que has hecho. O estás muy elegante. O tienes una sonrisa encantadora. O me admiras por tu sinceridad o por tu nobleza, ¿no? Decir cosas agradables a las personas. Eso les hace sentirse muy bien. Aparte de que se puede ayudar así a que tengan mejor autoestima y así se puedan querer ellos a sí mismos. Bien, pues querer a la gente con hechos, con palabras y con gestos. Y en tercer lugar, para ser feliz, es muy importante aprender a contemplar. Aprender a contemplar. Contemplar es recrearse, empaparse. ¿De qué? ¿De qué es lo que hay que contemplar? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos bien? Contentos. La belleza, la bondad y la verdad, que en la manera de ser se llama autenticidad. Qué bien se está con una persona buena, con la gente buena. Qué bien se está con una persona que es transparente, noble, sincera, que no sabes, no tienes que interpretar por qué dice las cosas, que no sabes, no tienes que analizar por qué hace lo que hace, qué quiere conseguir, porque no tiene doblez de engaño, es transparente, es sencillo, es noble, es sincero, es auténtico. Y luego la belleza de la música, de un paisaje, de una cara bonita, de una persona elegante con un vestido elegante, o de una casa preciosa, o de un monumento. La belleza, la bondad y la verdad hace sentirnos muy bien. Entonces, estas tres cosas para la felicidad. Y luego paso a los consejos y termino. Podría dar 30 consejos como en el libro, que es la última criatura que he tenido y que no ha quedado mal, pero voy a dar solo 6. En principio, todo esto que hemos visto ahora tiene mucho que ver con el hoy y el ahora. Porque podemos decir que hay que entrenarse para ser fuertes y libres, pero mañana, entonces no lo seremos nunca. No, hoy, ahora. Ayer no, ya no hay que lamentarse de que no lo haya hecho ayer, porque si me lamento de ayer, mañana me voy a lamentar también de lo de hoy. No, el pasado ya no existe. El futuro tampoco existe. El futuro puede existir y entonces habrá que trabajar en el futuro, pero el futuro se trabaja con el presente. Si hoy hago lo que tengo que hacer, mañana cuando sea hoy también lo haré. Si quiero que mañana hacer lo que tengo que hacerlo hoy. Hoy y ahora.
Y empezando por las cosas pequeñas, porque si no hacemos lo pequeño, no haremos lo grande. Y hoy, ahora, en lo pequeño y en la realidad. Porque hay gente que en la fantasía, en la imaginación, se come el mundo. Hace cosas estupendas y le salen todas maravillosas. Y está todo el día fantaseando y recreándose en la ficción de la fantasía, igual que se recrea en la ficción de las películas, de las series, no sé qué, pero eso no es real. Y luego vuelve a la realidad y como en la realidad no lo hace, hay un choque enorme entre la fantasía y la ficción y la realidad. Y decide seguir viviendo en la fantasía, no en la realidad. Y por lo tanto, nunca será feliz en la realidad. Hoy, ahora, las cosas pequeñas y en la realidad, no en la ficción. No procrastinar, no dejar para mañana lo que hay que hacer hoy. Y lo que hay que hacer hoy lo dice la razón, en la pantalla que es la conciencia. Tercer lugar, primero la obligación y después la devoción. Primero la obligación, ¿qué es lo que más cuesta? ¿Qué es lo que más hace sufrir? ¿Qué es lo que más...? Porque si empezamos por la devoción, que es lo que nos apetece y nos hace sentir bien, nos podemos quedar enganchados en ellos y no pasar a la obligación. Y dedicarnos toda la vida a hacer solo lo que nos apetece, lo divertido, lo agradable, la devoción, y nunca la obligación. Y por lo tanto seremos personas superficiales o personas débiles porque no tenemos la fortaleza suficiente para hacer lo que tenemos que hacer, que es la obligación. Cuarto, lo importante es el trabajo y la lucha, no el resultado. Es verdad que trabajamos y luchamos por un resultado, pero una vez que sabemos lo que tenemos que hacer para ese resultado, nos dedicamos a lo que tenemos que hacer, trabajar y luchar, aunque no salga el resultado. Porque cuando se trabaja y se lucha, aunque no salga el resultado, tarde o temprano saldrá, a la cuarta, a la quinta, pero si porque no sale el resultado dejo de trabajar o luchar, nunca lo conseguiré. Entonces, trabajar y luchar, porque la gente que trabaja y lucha seriamente suelen tener éxito, aunque tarden un poco en conseguirlo. Quinto, aprender a sufrir, que ya hemos dicho antes. Porque el amor supone sufrir, porque lo que cuesta y vale la pena y llena interiormente hace sufrir. Y si uno huye de sufrir, nunca podrá ser feliz. Y aprender a sufrir es aprender a sufrir con las cosas pequeñas, primero, significa no quejas, no lamentos, no enfados y no tristezas por dentro, porque hay que cambiar por dentro, no solo por fuera. Y sexto, el orden, el orden. El orden es una virtud muy importante. Porque si hacemos lo que tenemos que hacer, que eso es orden, con la prioridad de lo primero, lo segundo, haremos en la vida muchas cosas grandes. Si hacemos lo que tenemos que hacer en cada momento. Si dejamos las cosas en su sitio, no tenemos que perder tiempo buscando las herramientas o buscando las cosas que necesitamos, los papeles, ¿dónde he dejado los papeles? Ahora no los encuentro. Y ahora tengo que invertir tiempo. Orden. Y la clave para ser ordenado, ordenado en lo material y luego ordenado en la mente. Primero ser ordenado en lo que se ve, para luego ser ordenado en lo que no se ve, en las ideas, en los afectos. Hay que querer más a los que hay que querer y hay que querer menos a los que no hay. Quiero decir, no se puede querer más al portero de la casa que a la esposa, es decir, sería un desorden, pero hay que empezar por lo material y, porque es lo que se ve, una clave para ser ordenado es no desordenar, no desordenar, que significa dejar las cosas en su sitio cuando se acaban de utilizar. Si yo dejo los zapatos donde tienen que estar, no tengo que luego que ordenarlos. Si yo dejo las herramientas donde están, no tendré que ordenarlas después, porque se gasta mucho más tiempo ordenándolas que dejándolas en su sitio. Entonces, así se consigue ser una persona que hace muchas cosas y sentirse orgulloso de sí mismos, sentirse valorados por los demás, sentirse queridos y muy felices. Y yo con esto doy por terminado la exposición y ahora, si quieren, me pueden hacer las preguntas. Muchas gracias. Nos ha encantado la charla que ha sido verdaderamente extraordinaria. Eso es lo que dicen siempre los... estos. Bueno, en esta ocasión es sincero. Doctor Sarrais, hay muchas preguntas. Marta, por ejemplo, nos dice, parece que a veces nos imponemos un diálogo interno negativo, por ejemplo, de anticipación, de catastrofismo, de autoinculpación permanente. ¿Cómo se puede reeducar la manera de pensar? Bueno, no creo yo que eso lo hagan esas personas porque quieren hacerlo, ¿no? Por lo tanto, si no lo hacen porque quieren, por su voluntad, tendrá que ser por la afectividad.
volveré un poco, pero me viene a la cabeza una pregunta que me hicieron una vez en una conferencia. Me dijo una persona así como muy eh, preocupada, ¿no? Porque debía tener un amigo al que le quería mucho, que era pesimista, ¿no? Y me dice, oiga, ¿qué puedo hacer con mi amigo pesimista? ¿Cómo le puedo cambiar? ¿No? Pues le dije, bueno, lo primero que hay que intentar es saber por qué es pesimista. Porque si no quitamos la raíz del problema, si no quitamos la causa del problema, podremos podar y cortar, pero hay que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz del pesimismo? El pesimismo es ponerse en lo peor, que es un poquito parecido a esto, a pensar en lo peor y las catástrofes y tal, ¿no? Y en el fondo no es algo racional, es algo emocional y tiene que ver con el miedo. El miedo y la ira son dos emociones muy frecuentes. También la tristeza. ¿Eh? Miedo, ira y tristeza. Entonces, el miedo a sufrir, cuando se tiene mucho miedo a sufrir, el miedo lleva a que para sufrir menos, me voy a mentalizar, me voy a preparar, me voy a mentalizar, me voy a imaginar lo que va a pasar para mentalizarme. Porque si me mentalizo, sufriré menos cuando ocurra. Pero claro, eh, ya estoy sufriendo antes, porque me estoy imaginando las cosas. Y no solo me imagino, sino me las creo. Por lo tanto, es sufrir menos cantidad, pero sufrir más tiempo. Pero es por el miedo a sufrir. Por lo tanto, la manera de resolver esas personas que están todo el día recreándose en lo negativo para mentalizarse y que no les pille desprevenido, porque si me pille, sufriré muchísimo, me puede dar un shock. ¿Eh? Y por lo tanto voy a estar siempre pensando lo peor para estar mentalizados y que cuando ocurra me pille preparado y sufra menos. Y si no ocurre, he sufrido inútilmente. Y eso es una estrategia del miedo, que es absurdo, que es ilógico. Se resuelve quitando el miedo a sufrir, aprendiendo a sufrir con buen humor, poco a poco. Y entonces, a medida que disminuye el miedo tiene menos fuerza para llevar a que piense cosas negativas, a que me imagine catástrofes, para prepararme con el objetivo de ponerme una vacuna y sufrir menos cuando ocurra. Es un poquito eso. Hay que aprender a sufrir. Y esas personas son personas miedosas, miedicas, que se imaginan todo eso y que se rodean para mentalizarse y prepararse y sufrir menos si ocurre. Doctor, precisamente abundando en este asunto, Rocío dice, ¿pero es realmente el miedo irracional? Y si es así, ¿cómo educarlo o controlarlo con la voluntad? Poco a poco, poco a poco. El miedo, los niños tienen miedo. El ser humano tiene miedo de pequeño porque es una especie de mecanismo de defensa para los peligros. El miedo tiene su finalidad, nos informa de un peligro. Y hay miedos que hay que hacerlos caso. Pero ¿quién decide qué miedos hay que hacerlos caso? La razón. Por lo tanto, un ser humano que actúa dejando a la razón aparte, deja de ser racional. Si uno come lo que le apetece, deja de ser racional y come como los animales. Si hay que comer, ¿qué es lo que voy a comer? ¿Cuántos filetes me voy a echar? ¿Cuántas patatas fritas me voy a echar? Porque si no, estoy dejando de ser racional. Entonces, es importante desde pequeñitos a los niños enseñarles a pensar. ¿Por qué has engañado? ¿Por qué has mentido? ¿Por qué me has mentido? Entonces se dan cuenta que es porque tengan miedo. ¿Tienen miedo a qué? Al castigo, a sufrir. ¿Estás dispuesto a mentir para no sufrir? Te das cuenta de que ahí actúas por la afectividad, no actúas con la razón. Y si la razón se te va a atrofiar y no actúas con la libertad, porque no lo quieres tú, lo quiere la afectividad. Entonces, es importante ir poquito a poco recuperando terreno. Una persona que se ha hecho pesimista y que se ha hecho miedica, lleva tiempo en ello. Y por lo tanto hay que establecer una estrategia a medio plazo y a largo plazo. Empezando por las cosas pequeñas. Pero hay que decirle cuál es el problema, la razón del problema. Porque simplemente dice, tienes que dejar de ser miedica. Ya lo sé. ¿Y cómo se hace? Pues ¿cómo te has hecho miedica? Te has hecho miedica porque no has querido sufrir las cosas normales, has huido. Por lo tanto, tienes que volver a enfrentarte. Pero enfréntate a lo pequeño primero, porque lo grande no vas a poder porque ya eres médica. Entonces, hay que hacer una rehabilitación psicológica. Igual que una persona que se rompe una pierna, pues luego tiene que rehabilitarse muscularmente. Y entonces, empezar a llevar bien, con buena cara, los pequeños sufrimientos. Irá disminuyendo. ¿Cómo se quita el miedo a hablar en público? Hablando en público. Pero vamos a empezar primero por los amigos, hablando con los amigos. No puedo quitar el miedo a hablar en público saliendo a la plaza pública con un megáfono a hablar en público, porque es que no soy capaz. Voy a hablar en público en casa,
familia, voy a hablar en público con mis amigos, después hablaré en público un poco en mi trabajo con los colegas y luego ya un poco con los extraños. Hay que ir poco a poco. Podría matizar más, pero es que quizá no habría más respuestas, más preguntas, ¿no? Muy bien, doctor. Hay una pregunta de una persona que dice, yo convivo con alguien que es muy pesimista, muy negativo y agobiante y que te roba la energía y te arrastra a su situación anímica con él. ¿Algún consejo para llevarlo No mejor? premiarles, porque si les premias van a seguir siendo así. Es decir, que es muy importante que la persona que es negativa, hay un refrán castellano que dice que no hay peor desprecio que no hacer aprecio. A veces la gente quiere llamarnos la atención con sus dramatismos y nosotros los escuchamos, pero les estamos premiando. Si cuando empieza una persona negativa es decir, pues, oye, mira, de ese tema no quiero hablar, me marcho. Como quiera hablar con nosotros tendrá que cambiar de tema. Y si cambia de tema suficientemente veces, dejará de eso, porque se está entrenando todos los días a ser negativo, porque les escuchamos, porque les hacemos caso. Porque hay niños que deciden portarse mal porque tiene un hermano que se porta mal y su madre está todo el día pendiente del malo. Y al bueno no le hace caso. Pues bueno, le deja ahí. Entonces, oye, pues porque me hagan caso voy a ser malo yo también, ¿no? Es decir, porque al malo le hacen caso. Entonces, el time out, si no haces el caso, al cuarto oscuro, y cuando te quieras portar bien, sales. Pero si le hago caso, pues al final le estoy premiando. Es decir, no hacer caso a los negativos. Cuando empiezan a hablar con una cosa negativa, uno, oye, perdona, me marcho. Cuando quiera hablar con nosotros tendrá que ser positivo. No sé si luego habrá que matizar, pero es importante no reforzarles en el planteamiento. No, callarse, no escucharle, fuera, no te voy a escuchar porque soy cómplice de ti. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente, doctor. Blanca pregunta, buenas tardes, doctor. Después de escuchar su charla, que ha sido muy interesante, me gustaría preguntarle, ¿puede darnos algún consejo para sobrellevar las situaciones que nos hacen sufrir? ¿Cómo sobrellevarlas mejor? Primero, queriendo. Hay un refrán que dice querer es poder. No es del todo verdad, pero significa la importancia de la fortaleza. Quiero querer, quiero llevarlo bien, quiero llevarlo bien. Luego ya, una vez que quiero, cuando uno quiere cambiar de coche, pues no tiene dinero, ya se las ingeniará, pero quiere. Si no quiere cambiar de coche, no va a cambiar de coche. Querer, primero querer. Y entonces, cuando uno quiere, empieza a preguntar, como están haciendo ahora, empieza a mirar, a ver qué estrategias hay. Empieza a probar unas estrategias, ensayo y error, y a veces funciona y otras no funciona, pero primero querer mantener la paz y la alegría cuando se sufre. No dramatizar, no quejarse, no enfadarse. Y empezar por lo pequeño, Es que hay que empezar por lo pequeño y empezar ya, no dejarlo para mañana, empezar ya. A ver si puedo llevar bien esto que voy a llegar a casa y que mi hijo me va a decir, mamá, es que eres una pesada. Bueno, no voy a poner triste. Voy a ir con los tapones de goma espuma, estos que dan en los hoteles, y voy a ir, no escuchar. Voy a empezar por no escuchar. Luego ya, entonces ir poquito a poco. Pero como una persona que quiere adelgazar, pues empieza poco a poco, y una persona que quiere ponerse en forma, pues empieza. Todo es como el deporte, como la apariencia física, poco a poco. Nadie se pone a correr una maratón el primer día que quiere salir a correr, ¿no? Correrá 5 minutos y luego 6 minutos, pero quiere, porque si no quiere no va a salir a correr ni siquiera 5 minutos. Pues lo mismo, vamos a intentar no tener emociones negativas que hacen sufrir todavía más cuando me hacen sufrir. Yo puedo sufrir una contrariedad, me puede doler una pierna de que me he caído, pero si me cabreo porque me he caído, sufro más. Y si me pongo triste y me quejo, voy a sufrir más, porque la afectividad negativa multiplica el sufrimiento de las molestias físicas o de los errores o de los desprecios o de las humillaciones o de los fracasos. Porque las emociones negativas amplifican, es como darle volumen máximo al amplificador para que suene muchísimo lo negativo. Muchas gracias. Eva nos dice, buenas tardes, doctor. Enhorabuena por su interesantísima conferencia. Particularmente me ha aportado mucho la idea de aprender a sufrir. Me gustaría saber qué opina usted de la meditación, que actualmente está tan de moda y que la ofrecen como la panacea para resolver todos los problemas emocionales. Gracias. Bueno, siempre ofrecerlo como todo. También todos los profesores dicen que su asignatura es la más importante, ¿no? Es una forma de motivar, ¿no? Porque si
hay que motivar a lo difícil, a lo fácil no hay que motivarlo, ¿no? A tomar helados, ahora en verano no hay que motivar a la gente, ¿no? Tomen helado, la gente va a tomar helados. Hay que motivar siempre a que la gente haga lo que no hace. Y meditar, la gente no hace. Lo que hace la gente es ver películas, ver imágenes para tener sensaciones, oír música porque me hace tener sensaciones, pero pensar es un rollo, ¿no? Y además es que no sé qué pensar, porque yo pienso y al minuto ya no sé qué pensar, porque no estoy acostumbrado. Y la meditación no es un minuto, es más. Entonces, meditación hay que entrenarse, es hablar con uno mismo. Es el diálogo interior. Y eso requiere una práctica. Y al principio es un poco áspera, es un poco sosa, porque es que uno no sabe qué decir. Pero cuando aprende, es como el fondo del mar. La gente que hace submarinismo, que hace una vez submarinismo, a partir de entonces ya no quiere coger olas, hacer surf en las olas, paddle surf, tirarse de cabeza, darse chapuzones, solo quiere hacer submarinismo. ¿Por qué? Porque el fondo del mar es apasionante. Es decir, saber profundizar dentro de uno y entender por qué quiero a esta persona, por qué no quiero a esta, por qué tengo preferencia por esto, por qué me ilusiona tal cosa, por qué me disgusta tal cosa, por qué me enfado por estas cosas, por qué me alegra tal cosa. Saber cómo funcionamos por dentro. Cómo funciona nuestra afectividad, cómo funciona nuestro pensamiento, cómo funciona nuestra imaginación, por qué recordamos lo que recordamos, por qué me acuerdo de Pepito Pérez ahora y no hace 10 minutos, ni dentro de 10 minutos, ¿por qué ahora? ¿Será que tengo algo que hacer con esa persona? ¿Le debo dinero, le tengo que devolver un libro o nada? Pues seguro que me necesita, la voy a llamar por teléfono. Y resulta que le llamo por teléfono y seguro que estaba pasando mal y no me necesita. La voz de la conciencia. Es decir, es apasionante el mundo interior. La gente se queda en la fachada, ir elegante, ir guapo, ir moreno, ahora mismo los tipos de pelos que se pone la gente y está todo el día pendiente de cómo ponerse un tatuaje nuevo, un piercing nuevo para aparentar distinto. Bien, es muy apasionante el cuerpo y las sensaciones que producen los cambios del cuerpo. Pero el mundo interior, el mundo psíquico, cuando se sabe, si hay una luz que se sabe enfocar y conocer, es apasionante, es como el fondo del mar. Pero eso requiere un entrenamiento que es aprender a meditar, aprender a pensar en las cosas profundas. Doctor, nos están llegando muchos comentarios muy positivos. Por ejemplo, enhorabuena. Doctor, dan ganas de sacar lo mejor de uno mismo, dice Beatriz. Gracias por la charla y la oportunidad tan buena que estamos teniendo, dice Miguel. Javier dice, enhorabuena por la charla. El doctor ha explicado muy bien y de forma muy sencilla y asequible lo que en realidad es muy complejo. Luego hay una pregunta que nos dice, doctor, demandar cariño, que lo ha aconsejado usted, pedirlo abiertamente, resulta difícil cuando, por ejemplo, nos han educado desde pequeños a muchas personas a no exteriorizar nuestros sentimientos, sobre todo a los hombres. Sí. Tengo una paciente de 19 años, una chica lista, inteligente, buenísima persona, que está traumada psicológicamente. Y recuerda que desde pequeñita iba detrás de su padre, para que le hiciese caso a su padre, para que la quisiese. Pero su padre, una persona de una familia muy numerosa, de 11 hijos, con un padre que para controlar a 11 hijos tenía que ir con el cachava ahí porque si no se desmadraban, no porque fuese mal padre, sino porque es que si no, menudo lío. Un padre duro y a él le tocaba un onceavo de cariño de sus padres. No ha aprendido a ser cariñoso y su padre creía que tenía que ser duro. Entonces esta niña no se ha sentido querida por su padre ni por su madre, porque su madre apoyaba a su padre, está muy dependiente del padre. Y claro, si no me quieren mis padres, que son mis padres y me tienen que querer, ¿cómo van a querer los demás? ¿Cómo me voy a querer yo? Si es que debo tener algo que no soy digna de ser querida, ¿no? Y eso es un drama, porque esas cosas que se aprenden de pequeñito luego cuesta mucho quitarlo cuando es negativo, ¿no? Lo positivo no hay que quitarlo. Entonces, bueno, no se puede cambiar el pasado, se puede cambiar el futuro, cambiando el presente. No lamentarse
no arregla nada. Lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar a decirle a la mujer una vez al día, a los hijos, una vez solo, una vez, te quiero mucho. Se tardan 2 segundos. 2 segundos. El día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. Una vez a cada uno de los miembros de la familia. Te quiero mucho. Si se quiere es mejor, hay que decirle por qué. Porque decir te quiero mucho puede parecer una especie de te quiero mucho. Porque eres buena persona. Porque te has portado bien. Entonces, te quiero mucho. Y uno va empezando a decir lo que siente y al final se acostumbra a decir lo que siente. Pero hay que decir lo que siente positivo. Los padres quieren que sus hijos tengan autoestima. ¿Cómo van a tener autoestima si no les decimos las cosas valiosas que tienen? Solo le decimos los errores, los defectos, para que sean mejores. Yo no digo que no haya que decir los defectos y los errores, pero por cada defecto y error que tienen hay que decirles 2 virtudes o 2 cosas buenas, 2-1, siempre 2-1, para que para que los hijos tengan una visión positiva de sí mismos. Si no, negativa. Entonces, y no saben lo que supone a un hijo de que el padre, sobre todo el padre, que es el más, le diga a su hijo, hijo mío, estoy orgulloso de ti, por esto y por esto. Y si se lo dice una vez a la semana, no digo nada. Estoy orgulloso, si es que está orgulloso, por tal cosa. O cuando se sienta orgulloso de su hijo, decirlo. O cuando sienta admiración por algo, porque hay hijos que son espontáneos o sencillos o nobles o muy trabajadores. Hijo mío, siento admiración por tu capacidad de sacrificio. Siento admiración por tu generosidad, por tu espíritu de servicio. Siento admiración, es un sentimiento positivo. Siento orgullo, es un sentimiento positivo. Me alegra mucho cuando llegas a casa. Cuando llegas a casa me das una gran alegría, porque te quiero. Y la gente que quiere tener las cosas que quiere junto a él. O cuando estoy contigo me das mucha tranquilidad, porque me hace sentirme importante. Me escuchas como si lo que dijese fuese importante y me hace sentirme importante. Eso es dar feedback positivo a las personas. Y aprenderán ellos a dar feedback positivo. Y sobre todo que yo también aprenderé al escucharme que tengo emociones positivas respecto a las demás personas. Y me preguntaré por qué las tengo. Y descubriré que esas personas tienen algo positivo que me hacen a mí sentirme positivamente. Y se lo diré. Y ellos sabrán que tienen cosas positivas. Y las cuidarán para no perderlas. Porque si una persona no sabe que tiene una joya, pues se la pueden robar o la puede perder. Si la tiene y sabe que la tiene, la cuidará para mantenerla. Y entonces habrá otras personas que también les quieran. Pilar comenta, muchas gracias por cada idea y consejo. Echo quizá en falta un ingrediente, el perdón, por el enorme potencial liberador que da y que zanja deudas que enganchan muchas veces. Y otro suscriptor pregunta, ¿no se podría simplificar la fórmula de la felicidad sin tanta norma, gurús, sobredosis de información, que hace que estemos todo el día copiando el dictado en lugar de dejar que la conciencia haga su trabajo? Pues sí, es muy importante descubrir la conciencia propia, valorar la conciencia propia, pero es importante aprender a distinguir lo que es de la razón de lo que es de la afectividad, para no autoengañarse. Pero sí, estamos preparados con un GPS muy valioso, que es la razón, que juzga lo que está bien, lo que está mal. Es como, esto lo saben mucho las mujeres, ¿no? Cuando llegan a su casa, cuando llegan a una casa y algo no encaja, la decoración no queda bien, ¿no? O el color de la pared, porque tienen una sensibilidad artística, una sensibilidad hacia la belleza, ¿no? Más que el hombre, ¿no? Pues también hay una sensibilidad de la razón a la bondad, a la autenticidad. Entonces es muy importante, pero es que hay mucha gente que no sabe, no ha descubierto su conciencia, no sabe lo que es de la razón en la conciencia y por lo tanto necesita que se lo digan, porque él no se ha fiado nunca de su GPS y por lo tanto ahora mismo no sabe cómo funciona su GPS. Pero sí, es muy importante escucharla, descubrir la conciencia, ¿no? Que cuando uno le dicen... cuando uno le viene a la conciencia, tienes que ordenar el cajón. Tienes que ordenar el cajón. Viene ahora, no ayer.
ni mañana, ahora. Pues hazle caso a la conciencia, ordénalo, porque igual es que vas a encontrar algo que tenías perdido y te vas a dar mucha alegría. O porque si no ordenas la conciencia, el cajón que ves, ¿cómo vas a ordenar tu mente? Que eres un caos mental. Vamos a ordenar. Pero cuando sientas eso en la conciencia, hazle caso. Y si la conciencia te dice, cállate, cállate, no le digas que cállate, cállate, pues uno va y habla. Hazle caso a la conciencia, calla. Porque sabes que basta que digas eso para que ya haya un lío. Hacerle caso a la conciencia. Primero escucharla y luego a obedecerla. Y eso requiere un hábito, ¿eh? Repetición de actos. Vamos ya finalizando con las dos últimas preguntas. Hay una persona que dice, doctor, ¿hay algún consejo para poder aceptar los cambios inesperados? Soy una persona que me cuestan mucho los cambios, aunque en el fondo los desee. Lo pregunta Valentina. Perdona a la pregunta anterior que no he dicho lo del perdón. Es verdad que el perdón es una tarea muy difícil, muy difícil. Sobre todo para las personas que son muy sensibles afectivamente, que cuando sufren, sufren muchísimo. Y por lo tanto, la herida es muy profunda. Entonces, lo que yo les digo a las personas para aprender a perdonar es que la persona no es solo afectividad. Sentir rencor, sentir odio, es la afectividad. Pero yo soy razón y voluntad. Y mi razón me dice que perdonar a las personas que quiero para no romper la comunicación y seguir queriendo es muy importante, es muy bueno. Y la voluntad quiere perdonar. Y quien se resiste es la afectividad que dice, no, ni hablar, porque si no me va a volver a hacer sufrir. Y no quiero que me haga sufrir. Por lo tanto, no quiero saber nada. Es la afectividad la que lleva a huir de esa persona para que no me haga otra vez daño, porque me ha hecho muchísimo daño. Entonces, creo que es importante que a la afectividad inmediatamente no se puede, pero se puede perdonar con la razón, perdón, con la voluntad. Voy a perdonarle porque quiero perdonarle. Y por lo tanto, la perdono. Y el corazón dirá, ni hablar, pues yo no pienso de quitar, yo no la voy a perdonar. Bueno, tú eres el corazón, allá tú, pero yo la voy a con la voluntad la perdono. ¿Y qué significa perdonarla con la voluntad? Querer, pues actuar. Eso significa que ya no tengo que pensar en lo que me ha hecho, que ya no tengo que recordar lo que me ha hecho, que no me tengo que imaginar por qué me lo ha hecho, porque la he perdonado. Si a mí me perdona una persona una deuda, me ha perdonado la deuda. Al día siguiente no me puede decir, oye, que me debes dinero. Oye, si me lo has perdonado, deja de recordarme que tengo una deuda. Por lo tanto, perdonar primero con la voluntad significa, la perdono, hago un acto de voluntad, aunque el corazón no la perdone, y eso significa que hay que hacer obras. Obras es no recordar la ofensa, no pensar en la ofensa, no imaginarme por qué la ofensa. Y si no lo tengo en la conciencia, porque la he perdonado y no quiero que aparezca en la conciencia nada de lo que me ha hecho sufrir, con el paso del tiempo el corazón se va aplacando y se puede perdonar también con el corazón, a más largo tiempo. Pero si yo tengo un dolor en el corazón, un rencor, y sigo pensando lo que me ha hecho, sigo haciéndome daño y nunca curará esa herida y no podré perdonar. Y por otra parte, para perdonar es muy importante ser capaz de amar. Para amar al samaritano, para amar al enemigo, ¿no? Hace falta saber amar. Y para saber amar hace falta estar dispuesto a sufrir. Las madres que quieren mucho a sus hijos, les perdonan todo, todo, que les roben dinero, que les engañen, porque aman. Es muy fácil perdonar cuando se ama. Por lo tanto, aprender a amar ayuda a perdonar. Perdonar primero con la voluntad y, por lo tanto, no pensar, no recordar y no imaginar el agravio, hace que poco a poco el corazón se vaya enfriando y pueda también perdonar el corazón. Y cuando perdona el corazón y la cabeza, perdona a la persona. Y la pregunta esta última era... Sí. Decía doctor que Valentina preguntaba si hay algún consejo para poder aceptar los cambios inesperados y se definía como una persona que le costaban muchos los cambios, aunque en el fondo los desee. Hay que pensar en la causa, hay que ir a la causa, es igual que el pesimista. ¿Cuál es la causa de lo que le cuesta? Pues lo que le cuesta es que es una persona, suelen ser personas inseguras. Y entonces todo lo que no controlan, lo que no dominan, les causa inseguridad, temor
a los problemas, a no saber reaccionar, a los conflictos, y entonces salen de su territorio de confort o de su zona de confort. Y entonces puede haber problemas. Y los problemas les pone, porque son personas inseguras con cierto sentimiento de inferioridad y que no pueden cometer errores, porque si cometen errores no valgo y si no valgo no me quieren. Entonces, hay que saber la causa, y la causa es la inseguridad y la falta de confianza en uno mismo para lograr conseguir el control tarde o temprano. Porque quieren cambiar una cosa, no controlar nada y no saber cómo es, e inmediatamente hacerlo todo perfecto. Eso es imposible, ¿no? Vamos a hacerlo mal, vamos a saber que no vamos a saber dónde están las cosas, dónde están... Y lo voy a pasar mal, y lo voy a pasar mal. Pero es mucho peor vivir con miedo a los cambios. Voy a aceptar las contrariedades de los cambios, la inseguridad que me provocan los cambios, el temor a no saber controlar todo y hacerlo mal y que me digan, pero qué desastre eres y todo eso, para luego poder vivir sin temor a los cambios. Pero en el fondo hay que ir a la raíz. La baja autoestima que hay, que no permito tener errores y fallos, la inseguridad que me crea no tener todo controlado ya para hacerlo como yo quiero, y que surjan problemas, dificultades y no saber cómo reaccionar ante ellos. Pues no sé, reconozco que no sé y aceptar que no sé, pero ya lo sabré porque confío en mí mismo de que tarde o temprano lo voy a controlar, porque me ha pasado en otras veces, ¿no? En otros cambios. Así tener paciencia, confiar en uno mismo y aceptar el sufrimiento que supone el no tener todo controlado cuando uno cambia de cosas. Nos siguen llegando muchos comentarios de agradecimiento y muy positivos, doctor. Ya para finalizar, una pregunta que considero muy oportuna. Gabriela nos dice, muchísimas gracias por estos consejos. Doctor, ¿qué libros podemos leer para aprender más cosas sobre nosotros mismos? Pues hay muchos. Yo os puedo recomendar los que conozco. Y los que conozco son algunos que he escrito. En concreto, para conocer a uno mismo es muy importante conocer la afectividad, porque lo que pienso, de qué partido soy o de qué equipo de fútbol soy, eso ya lo sé. El problema es la afectividad. ¿Qué siento en cada momento, por qué lo siento y qué consecuencias tiene eso que siento? Y por lo tanto hay un libro que he escrito que es Entender la afectividad, que es muy sencillo, entender la afectividad, porque entendiendo la afectividad entendemos mucho de nosotros mismos. Y entender la afectividad significa saber cómo se llama lo que siento, saber la intensidad que tiene, porque no es lo mismo el miedo que el pánico, no es lo mismo la ira que la cólera, no es lo mismo la tristeza que la depresión, no es lo mismo la ansiedad que la angustia. Entonces, saber cómo se llama, saber qué intensidad tiene, pero para entenderlo significa conocer la causa que lo ha provocado y conocer las consecuencias que tiene lo que siento. Cuando estoy enfadado suelo ser brusco, violento con los demás, para que también se enfaden y así mal de muchos consuelo de tontos. Cuando tengo miedo suelo huir, suelo mentir. Cuando tengo celos suelo controlar a la persona que me ama para que no se me escape y tal, y la ahogo y entonces se escapa. Es decir, entender por qué se produce, saber las consecuencias del sentimiento que tengo y con qué intensidad lo tengo. Entonces, entender la afectividad de la editorial Te Conté, de Palabra, es muy sencillo. Luego hay otros libros, pero empezar por ese, porque la afectividad es muy importante para el ser humano, para la personalidad del ser humano. Muchísimas gracias, doctor. La charla nos ha encantado y esto es sincero. Los comentarios de los seguidores del canal no pueden ser más positivos y agradecidos. Sin duda repetiremos en un futuro si usted quiere. Un cordial saludo y hasta pronto.